Haciendo Radio te propone cada viernes, hablemos a lo cortico. A lo cortico para ver la vida en grande, señores. Soy José Alejandro Rodríguez. Está hoy el equipo completo aquí. Ricardo Ronquillo. Buenas. Alina Pereira. Buenas. Raciel Guanche. Buenas, Pepe. Gabino Manguela. Buenas. Y Paquito Rodríguez. Buenas. Bueno, hoy vamos a hablar de la bodega. Sí, pero la bodega no vamos a hablar solo como el lugar donde se comercializa la canasta básica. Vamos a hablar de la bodega como una institución que es la fase terminal de los esfuerzos que se hacen en el país para garantizar lo mínimo, esa canasta básica que yo siempre digo que está agujereada, que es la mínima, ya se está convirtiendo en la canasta mínima más que la básica, pero que es una urgencia de la familia cubana todos los días, todos los meses que llegó. O sea, el país en medio de la contracción económica, de la crisis, no ha renunciado a garantizar al menos lo posible que se ha reducido en buena medida. Y esta institución, la bodega, por ahí pasan por ella los problemas de distribución de la alimentación en el país, que son serios, los problemas de la estructura de las bodegas, la belleza, la calidad o no de la higiene, en fin, son muchos los problemas que se entrecruzan, y el estado de opinión de la población y también el estado de opinión de los bodegueros acerca de las condiciones en que trabajan, y cómo atienden a la población cualquier día cuando llega lo que llega, y ahí hay que distribuir y hay que vender. ¿Quién comienza? La bodega. Yo voy a hablar de un enfoque que tú sabes que a mí me gusta muchísimo, que es el social. Tiene un valor incalculable desde el punto de vista social. Yo creo que son espacios que, aunque ya no se distribuye lo que en otros tiempos, deben estar primeramente en muy buenas condiciones físicas. Sabemos los problemas financieros del país, pero hay que, cuando el país esté en condiciones, dar una ofensiva por restaurar esos espacios, porque son cardinales. Ahí vamos todos, concurrimos todos. Es como, la bodega es a donde vamos con la libreta de abastecimiento a buscar ese arroz, que es muy caro en otros lugares del mundo, por cierto, a buscar el azúcar, que no abunda, y otros productos esenciales que siguen siendo esenciales para todos. Por tanto, es hermoso, por ejemplo, llegar y ver esa madera donde todos nos encimamos y hablamos con el bodeguero, y que esté limpia, que el techo no esté con las cabillas afuera, que no hay humedad o agua corriendo por las paredes, que las mercancías estén bien preservadas, y que eso es un espacio social, porque de hecho lo es, incluso no solo, diría yo, para distribuir alimentos. Algo que quiera distribuir el país puede contar con el médico de la familia, por ejemplo, pero con las bodegas sería algo súper eficiente. La bodega es casi como el censo del país. Así es. Todo puede pasar por la libreta de abastecimiento. Las grandes dificultades por las que atraviesa la economía nacional, que ha hecho, Alina mencionaba ese aspecto, que en la bodega se expendan menor cantidad de productos, condiciona la importancia precisamente de la bodega. Porque yo creo que la mayoría de los cubanos están convencidos de la libreta. La bodega es un sinónimo de la libreta. Exacto. Que fue reaprobada por el pueblo de Cuba en el Congreso anterior, cuando se discutió la pertinencia o no de esta cuota mínima, pero tan importante, que todo el mundo quiere coger sus 7 libras de arroz, su azúcar, esa botellita de aceite, pero como la luchamos, está el malo que dice, no, es una bobería. Pero Paquito tiene alguna serie de datos ahí. Hay más de 12.000 bodegas en el país. Sí. De hecho, se habla de que, recientemente en la última sesión de la Asamblea Nacional se habló de que ya alrededor de 7.000 se habían restaurado y se pronosticaba llegar a 10.000 este año. O sea, hay un programa a partir de los gobiernos locales para restaurar las bodegas. No es suficiente. Mi impresión personal es que todavía hay muchas que están en una condición en que no son las idóneas. Algunas críticas. Pero además yo pienso que la bodega se convierte ahora en esta situación en el centro de muchos fenómenos económicos. Está el tema de la bancarización, con el papel que juegan las bodegas en todo esto, tanto que es bajo todavía la bancarización en las bodegas. Exacto.
el 98% tiene la bancarización aplicada, lo que la gente no lo usa. No lo usa. O sea, hay distintos fenómenos que se están dando alrededor de la bodega que son importantes. Y para mí lo más trascendente es que como hay tanta irregularidad con la entrada de los productos, pues entonces la relación entre los bodegueros, la comunidad, las autoridades de la comunidad tiene que ser mucho más sólida. Mira, lo cierto es que la bodega hoy es la expresión más rotunda del alcance de la crisis que está sufriendo el país. Sí. O sea, ni siquiera en el periodo especial anterior la bodega sufrió el impacto que ha sufrido ahora. Recordemos que incluso en algunos casos se incrementaron determinados productos de la bodega, o sea, se inventaron hasta productos cárnicos, por ejemplo, recuerdo determinados picadillos. Pasta de oca. ¿Alguien recuerda la pasta de oca? La soya, el yogur de soya y otros productos surgieron como resultado de la anterior crisis y fueron a la libreta de racionamiento del país. O sea, en esta oportunidad la crisis tocó ese componente esencial de la justicia social en Cuba, porque esa es una forma de distribución socialista en Cuba, lamentablemente una forma de distribución socialista para un periodo de crisis, que todos hemos soñado con que un día desaparezca. Gavino decía, bueno, en algún momento se planteó la desaparición de la libreta de abastecimiento y una buena parte del país se conmovió, ¿no? Recordemos las reacciones por aquello. Hubo un gran debate cuando la libreta cumplió 50 años. Sí, pero fíjate, es tanta la crisis ahora que mucha gente está diciendo que la están quitando disimuladamente. Hasta eso se está diciendo en la calle. La crisis también abarca lo estructural, lo decía Paquito, ¿no? Se han podido recuperar 7.000 bodegas, pero todavía es insuficiente. Y es precisamente también por la crisis económica que ha atravesado el país. Porque en 2020 se comenzó a esa reanimación, esa recuperación, pero evidentemente se ha tenido que parar progresivamente ese avance. Llegó la pandemia. Llegó la pandemia, por supuesto. Y hemos vuelto al granel. O sea, un comercio que se base en los productos a granel tiene el peligro de que usted cometa constantemente daños al bolsillo del consumidor, porque hay bodegueros honestos, pero también hay bodegueros que quitando un poquitico, poquito a poco, hace su agosto allí y resuelve sus problemas y después vende la parte del arroz. Y hemos vuelto al granel en casi todo. No tenemos un comercio desarrollado por empacado ya, que tú sabes que te toca el arroz en unos paquetes, en unas bolsas, en fin. Pero lo más preocupante también es las condiciones. Decían ustedes que hay un 58, creo, por ciento sí, que se han remozado, pero también eso quiere decir que hay un 42% todavía que está en situaciones. Hay bodegas que se han cerrado porque ya no aguantan más. Pero además, las condiciones internas, la seguridad y protección de las bodegas, los robos, buena parte de los robos son en las bodegas, señores, cuando llega la mercancía. Sí. Y no estamos diciendo que es el bodeguero, es que simplemente no hay condiciones de protección porque son locales desvencijados, locales que a veces tienen hasta el techo acanalado que se rompe y se entra por ahí. No, y otro elemento que yo creo que es que si usted ala la soga de la bodega, a la ala hacia atrás, sí, va a encontrar entonces otros problemas conectados directamente con la situación que padece la bodega cubana hoy. Es uno, ¿qué cantidad de productos que van a la bodega son importados? Una buena parte de los productos, el 80%, el 90%, casi la totalidad de los productos son importados. Y lo otro es la necesidad de acabar de tomar una decisión que nos lleve a subsidiar personas y no productos. Porque de lo contrario, en una sociedad cada vez más diferenciada, le estamos dando a las personas que tienen más recursos lo que deberíamos darle a las familias más pobres. Vamos a hacer un alto, vamos a escuchar dos entrevistas. Una entrevista a una consumidora hecha por Raciel Guancha aquí en La Habana y una entrevista a un hombre, un bodeguero. Dialogamos a lo cortico con Armando Santamarina, administrador de la unidad 1008. La bodega es el centro principal de lo que adquieren los principales consumidores, que son la gente de la tercera edad. Se vende también productos liberados, pero bueno,
siempre pensando en que puedan adquirirla esas personas en más bajo precio que las Vivime, que todos esos lugares que venden a un precio muy elevado. Ahora, vemos, por ejemplo, en esta bodega, las condiciones no son las más idóneas tal vez. ¿Cómo hacen ustedes para poder almacenar la mercancía que llegue, que no se eche a perder, una mercancía que es vital para la población? Bueno, la mercancía, esta bodega no tiene buena estructura, pero adentro no se moja, no hay nada que se pueda dañar, entonces se almacena separado de la pared, como 5 centímetros, para que no se pegue a la pared, para que si chorree el agua, para que la mercancía se mantenga mejor guardada. En el caso de la bodega, ¿ustedes han tenido algunos proyectos también de reconstrucción? Sí, siempre hay proyectos de reconstrucción, lo que pasa es que se han parado por la crisis económica, pero bueno, siempre hay proyectos para arreglar y eso, pero bueno, lo que se trata de hacer es que todo, por lo menos, tenga seguridad. Por lo menos yo ahí he tratado de soldar todo para que todo tenga la seguridad máxima, para que no exista ningún tipo de robo, para darle seguridad a los serenos, porque tú no puedes poner un sereno con una cosa abierta tampoco, porque estás poniendo expensas que entren. ¿Cree que todavía a la bodega hay que darle quizás mayor importancia? Bueno, la bodega siempre ha tenido importancia. Desde que yo era niño, ha sido el valor más importante que ha tenido en la comunidad, porque es donde se adquiere todo lo que es la comida de la comunidad. Ahora existen las Vivime, existen otras cosas, pero antiguamente lo único que existía era la bodega y se adquiría todo en la bodega. Mi nombre es Roxana González. Sí, las bodegas yo creo que es el lugar que todos los cubanos visitamos, ¿no? Y realmente el estado constructivo de las bodegas con los años ha ido deteriorándose cada vez más. Muchas se filtran, por ejemplo la mía se filtra, llegas un día de agua y está charcos de agua, que es lo que uno ve de la puerta al mostrador, del mostrador para atrás, supongo que también se filtre porque está todo lleno de agua, entonces eso también, imagínate, los sacos con el arroz, los productos, claro, todo puede echar a perderse, todo puede pasar algo, que hay personas que no pueden ir nada más lleguen los mandados o que no se entere cuando lleguen los mandados y van otro día. Y sí, puede echarse a perder productos por culpa del estado constructivo en el que están las bodegas. Alina. Yo quería hablar de bodegueros. Yo pienso que ahí deben haber personas detrás de ese mostrador muy especiales, sensibles, inteligentes, personas honestas, porque es el hombre que está lidiando con toda esa área poblacional, que está incluso dando respuesta a múltiples asuntos que van más allá de la bodega, porque ahí es donde se forma el vórtice y donde se escucha todo, se pulsa el ánimo popular. Entonces ahí tienen que haber gente, pero muy bien escogida. Por ahí empieza la calidad de la bodega, además de la física. La calidad humana, ¿no? Eso es importante. En mi bodega, por ejemplo, yo comentaba con el bodeguero hace unos días cuando fui a buscar los mandados. Por ejemplo, el techo tiene muchas fisuras, lo que estábamos hablando, y él me decía, yo voy a tener que venir aquí un fin de semana y venir y retocar porque si no me va a caer encima los pedazos de techo. Entonces, o sea, también va con el sentido de pertenencia del lugar, de poder él, que es la única persona que está allí, retocar, avanzar, ¿no? Con la estructura de la bodega también. Y también ¿no? los bajos salarios. Eso A eso me iba a referir. Un trabajador que maneja recursos muy codiciados y que uno tiene que ser realista. Usted no puede trabajar con lo que usted puede rápidamente hacer, buscarse beneficio y tener un salario bastante bajo. Entonces ese problema también, lo que dice Alina, es esencial. La idoneidad del bodeguero, y además el bodeguero, hay bodegueros y bodegueros, pero también hay muchos bodegueros honestos y personas trabajadoras que a cualquier hora tienen que aparecer, porque también hay otro problema, la cadena de distribución se complica. Muchas veces el bodeguero, cuando no le llega todo completo, tiene que virar para atrás, tiene que plantar. He visto conflictos de bodegueros con los carreros.
Mira, yo creo que la principal problema que hay hoy en la bodega es precisamente esa irregularidad que tenemos por objetiva de la entrada de los productos, que es lo que está haciendo que muchos clientes no nos enteremos o se nos quedan cosas que no sabemos si las cogimos o no, porque antes tú al principio me lo cogías todo, Claro. Ahora tienes que estar constantemente yendo a la bodega y eso es más trabajo para los que trabajan ahí, pero también para las personas cuyo tiempo la estamos perdiendo en eso. Es un oficio, el de bodeguero, que prácticamente se fue creando con la conformación de la nacionalidad cubana, hablando de Cuba. Es folclórico. La Orquesta Aragón. Sí. La Orquesta Aragón, un número emblemático del Aragón. Es con el bodeguero. Los jambán. Sí. El bodeguero es un cancha. El carnicero. El Pero carnicero. Más o menos. Bodeguero que expende carne. Exacto, que los hay. Que está la carnicería ahí mismo al lado de la bodega. Pero la atención a ese sector, a esos trabajadores, es sumamente importante. A veces hasta hablamos mal del bodeguero. Sí, señor. Y nos vamos por la primera variante. No, que me falta, que aquel. Cosa que no deja de ser cierto que hay algunos que son... Exacto. No, también hay que exigirle al bodeguero, Pero Sí. el bodeguero no tiene refrigeración. Generalmente las bodegas no tienen el equipo de refrigeración. no. Los equipos de pesaje son primitivos. muy anticuados. Exactamente. Muy anticuados. Y a río revuelto, ganancia del pescador. Claro. O ganancia del bodeguero. Claro, mira, yo creo que también, fíjate, en medio de esta situación tan grave que se ha dado en la economía del país, que ha repercutido en las bodegas, lo otro que nos falta a veces es la comunicación. Comunicar bien por dónde andan los productos de la bodega, porque no podemos olvidarnos de que algunos de los incidentes políticos más graves que hemos tenido en los últimos tiempos en el país tienen que ver con falta, por supuesto, de los productos, porque usted con información solo no se alimenta, pero sin información alimenta la irritación y la falta de confianza en las instituciones. La intermitencia con que llegan los productos que ya no se puede, vienen fraccionados, 2 libras de esto, después te toca más adelante, cuando tiene que haber una política de comunicación e información muy estricta y muy prudente, no crear expectativas. Ha habido en las provincias orientales, se informó que iba a llegar, por ejemplo, la papa no llegó a muchos municipios de las provincias orientales y se le dio una difusión muy triunfal de que va a llevar la papa en el tren y se va a distribuir por todo el país, y hubo muchos municipios que nunca recibieron la papa. Eso políticamente hay que ser muy cuidadoso en crear expectativas que después no se cumplen. Son palabritas que a nivel de todo el país condicionan determinada expectativa. Cuando ocurre la información, está garantizado. Exacto. Todo. Bueno, ya cuando un ciudadano oye eso, se tranquiliza, pero después no hay, te llegó a los 20 días o al mes siguiente, te dan el anterior. Eso se entiende, esa intermitencia, pero cuando usted dice garantizado, el consumidor... Y recordemos que cuando ese producto no llega en tiempo a la bodega, quien da la cara a la población es el bodeguero. Por eso yo quería decir que el bodeguero debe ser, entre otras cosas, un comunicador nato. Sí, exactamente, porque si da una explicación mal dada, Exactamente. acrecienta la irritación de las personas. Exactamente. O sea, que los oficios a veces más sencillos o más humildes tienen una gran connotación. Fíjense, el bodeguero es un comunicador. Alina ha dicho una cosa esencial. Bueno, la novela cubana sale el bodeguero. Sí, bueno, pero se está acabando el tiempo ya y no vamos a cerrar este tema, no vamos a sellar, no vamos a proponer nada en este caso. Siempre establecemos una especie de proposición, vamos a dejar el tema abierto y hasta la próxima semana volveremos aquí hablando a lo cortico para ver el país en grande, para ver la realidad cotidiana de nuestra gente en grande.